Eterno presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su programa R7. Me siento muy feliz de poderte dar una cordial bienvenida, deseando que la paz de Dios llene tu corazón. Si estás atravesando por un momento difícil, complicado, recuerda que Dios todavía está al control. Su promesa bendita y maravillosa es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Saludo con aprecio y con afecto a todos nuestros amigos a través de las diferentes plataformas, de los diferentes canales, y por supuesto esto es el Evangelio Eterno. Me siento sumamente feliz de poder compartir contigo el día de hoy un programa muy interesante, un programa de edificación, de advertencia solemne, pero sobre todo de esperanza gloriosa. Bienvenidos, queridos amigos, desde Alaska hasta Panamá y a través de nuestra ventanita de internet para todo el mundo. ¿Qué te parece si buscamos al Padre Celestial y le pedimos, le suplicamos que Él sea nuestro amado director? ¿Te parece bien? Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, amante Padre, porque en tu bondad, en tu gran amor, Señor, tú diriges nuestros pasos, nuestro caminar y por supuesto también este ministerio. Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido nuestro sostén. Tú eres Jehová Jireh, Jehová proveerá. Gracias, Señor, porque día con día has provisto de los medios, de los recursos para poder seguir llevando este mensaje, Señor, a todo el mundo. Doquier llega esta señal. Por eso, amante Padre, quiero pedirte que tú puedas tocar el corazón de nuestros amables televidentes, de aquellos que a través de las diferentes redes también, de los diferentes canales, de las plataformas, están atentos a la programación. Pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar, que tú nos puedas bendecir, que tu mano poderosa sea con nosotros. Guárdanos en tus manos de amor. Y si alguno de nuestros amigos o hermanos está pasando por tribulación, por aflicción, por tristeza, por luto, te pido, Señor, que les recuerdes que tú eres todavía quien está al control de todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente
ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel. Hola, la cápsula familiar para el día de hoy se titula El deber de la madre. El texto bíblico lo encontramos en Salmos 127:3, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Madres, cuiden los valiosos momentos que Dios les ha dado. Recuerden que sus hijos avanzan hacia el punto en que se apartarán de su educación y preparación. Puede ser para ellos modelos de todo lo que es bueno, puro y noble. Identifiquen sus intereses con los suyos. Si fracasan en todos los demás, sean cuidadosos y eficientes en esto. Si sus hijos crecen puros y virtuosos de la disciplina del hogar, si ocupan, aunque sea el lugar más pequeño y humilde en el plan de Dios para el bienestar del mundo, su vida jamás podrá considerarse como un fracaso o repasarse con remordimiento alguno. Los niños constituyen un espejo en el cual la madre puede ver reflejados sus propios hábitos y comportamientos. Por lo tanto, cuánto cuidado debe ejercerse acerca de su lenguaje y conducta en presencia de esos pequeños discípulos. Cualesquiera que sean los rasgos de carácter que ella desee que se desarrollen en ellos, tiene que cultivarlos en sí misma. La madre no ha de regirse por la opinión del mundo, no, ni trabajar para alcanzar la norma de éste.
debe decidir cuál es el gran propósito de la vida y luego dedicar todos sus esfuerzos a alcanzarlo. Puede, por falta de tiempo, desatender muchas cosas en su casa sin resultados graves, pero no puede descuidar con impunidad la adecuada disciplina de sus hijos. El carácter deficiente que ellos desarrollen revelará la infidelidad de ella. Los males que ella deje sin corregir, los modales toscos y rudos, la desobediencia y la falta de respeto, los hábitos de ociosidad y descuido, reflejarán deshonor sobre la vida de ella y la amargarán. Mis queridas madres, el destino de tus hijos se halla en gran medida en tus manos. Si no cumples tu deber, puede ser que los coloquen a ellos, a tus hijos, en las filas de Satanás y los hagas agentes de Satanás para arruinar otras almas. O de lo contrario, su disciplina fiel y su ejemplo piadoso como madre puede conducir a tus propios hijos a Cristo, y ellos, tus hijos, a su vez, influirán en otros, y así muchas almas podrán salvarse por su ejemplo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Pero también para ti, mi querido Padre, a ti también hay un consejo maravilloso. Tu Padre, has de cooperar con Dios criando a tus hijos en el amor y temor de Él. No puedes desagradarle más de lo que le desagradas al no educar correctamente a tus hijos. Tienes que velar cuidadosamente sobre tus palabras y acciones, estas que lanzas a tus hijos, no sea que el enemigo adquiera entonces influencia sobre ellos. Es su intenso deseo lograrlo para contrarrestar el propósito de Dios. Así que con bondad, interés y ternura, tu Padre, debes trabajar en favor de tus hijos, cultivando todo lo bueno y corrigiendo todo lo malo que se desarrolle en el carácter de tus niños. Los hijos son herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. La educación y preparación de tus hijos para que sean cristianos es el servicio más importante que los padres pueden ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida. Y al descuidar este propósito demostramos ser mayordomos infieles. Y qué tristeza, ¿verdad, mi querido Padre? Trabajemos entonces todos nosotros, los padres, por los suyos, con amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios diciendo: he aquí, aquí estoy yo y los hijos que me dio Jehová. Isaías 8:18. Que Dios te bendiga. Y esto fue tomado del libro El Hogar Cristiano. Recuerda que te habló tu amiga Sandra Pinto. Los ojos del mundo están puestos sin lugar a duda en los Estados Unidos de Norteamérica, y en este próximo jueves 20 dará lugar a la transición del expresidente, que para ese momento será expresidente Donald Trump, que por 4 años gobernó a los Estados Unidos entre turbulencias, muchas situaciones complicadas, y también algunos eventos que llamaron mucho la atención, especialmente de lo que nos compete a nosotros, la iglesia cristiana, el cumplimiento de la profecía. Vimos que se derribó el muro de separación, si quedaba todavía alguna valla, entre el Estado y la iglesia. El presidente ahora electo es Joe Biden. En medio de todo esto hay algunas preguntas que tenemos que hacernos esta tarde y analizar, responder cuidadosamente. Pero permíteme ante todo recordar esa cita extraordinaria del espíritu de profecía que se registra en el libro de la educación. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad
y las proezas del hombre. Los sucesos parecen determinados en gran parte por su gran poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima, y entre la trama y la urdidumbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Queridos amigos televidentes, sin lugar a duda estamos llegando a una etapa en el cronograma profético que no podemos ignorar. Los planes de Dios no se adelantan ni se atrasan. Los planes de Dios avanzan, así como los derroteros de las estrellas cumplen fielmente las leyes y los límites que Dios les ha puesto. Así también, mi querido amigo, Dios está al control. En medio de lo que nos toca analizar a nosotros, a la luz de la palabra profética, quiero recordar que no solo es la investidura de Joe Biden la noticia más importante, porque relacionado con toda esta agitación social, se levanta quizá una de las caravanas más grandes de la historia en cuanto a personas que están buscando un nuevo horizonte. Algunos piensan que este tipo de caravanas aumentarán con la llegada precisamente del presidente. Una operación policial dispersó ahora la dirigencia de los Estados Unidos. Lo cierto es que muchos de ellos están enfrentando una situación difícil. Esto está pasando en Guatemala. Es lo que estamos mirando justo ahora, una gran movilización. Por lo menos 9,000 personas, estamos hablando de una caravana sumamente grande. Intentaron pasar por Guatemala, sin embargo, no se los permitieron. Una fuerte conmoción es la que ha causado. A decir del gobierno guatemalteco, no les están permitiendo el paso porque la pandemia podría aumentar los contagios por toda esta gente que viene de Honduras. Centroamérica, el mundo, están agitados. Y hoy comenzamos compartiéndote estos hechos desde Guatemala. Adelante. Una operación policial dispersó el lunes una caravana de hondureños apostados en una carretera de Guatemala en su viaje hacia Estados Unidos. Unas 4,000 personas retrocedieron o se dispersaron dentro del pueblo de Vado Hondo ante el avance de los uniformados, que terminaron de ahuyentarlos con el uso de bombas lacrimógenas. La carretera donde los migrantes estaban desde el sábado quedó despejada para el avance de transporte de carga cuya mercancía corría el riesgo de estropearse. Deje pasar, que nos ayude a pasar. Si solo vamos de pasada, no nos queremos quedar aquí. No tenemos ni trabajo, no hay comida, no hay nada y andamos aquí para seguir la lucha y todo. Los migrantes hondureños aseguran que escapan de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, una situación agravada por la pandemia. En su mayoría acusan al presidente Juan Orlando Hernández de sus condiciones de vida. Si él no quiere que uno se venga, porque no le da trabajo a la gente y le pone un buen salario. Que los van a subir a los impuestos, a la luz, al combustible, pero los salarios una mierda. No, vea. La caravana partió el viernes de San Pedro Sula en Honduras, punto habitual de encuentro para este tipo de marchas. Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas han salido con rumbo a Estados Unidos. En esta ocasión, esperanzados en que la llegada de Joe Biden a la presidencia relaje las duras medidas migratorias impuestas por su antecesor Donald Trump. Pues bien, queridos amigos, precisamente hoy miramos toda esta agitación que reina en el mundo. Sabes, algunos piensan que el culpable de
la caída de Donald Trump como presidente, el que ya no haya sido reelegido, se debe también al coronavirus. Y es que desde que el COVID apareció a finales del 2019 y vino a causar estragos en el 2020, algunos piensan que el COVID también tiene la culpa de que Donald Trump no sea más presidente. Yo sonrío porque, como hemos visto al inicio de este programa, no obedece a los caprichos de los seres humanos la caída o el levantamiento de las naciones, ni de los presidentes ni de los gobernantes. La palabra de Dios en Daniel capítulo 2 dice que Dios es el que quita y pone reyes, y esa es una convicción. Pero a ver qué les parece esta nota. Este es el pensamiento, el análisis de alguna manera de los eventos que contribuyeron para que Donald Trump no haya sido reelegido por segunda vez, como ha sido el caso de varios presidentes de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue reelegido? Bueno, aquí está una nota, pongamos atención. Ahora el virus del que hablamos, sabes que mucha gente piensa que desaparecerá en abril con el calor. Cuando llegue el calor, normalmente eso desaparecerá en abril. Este fue el momento en el que la suerte de Donald Trump cambió. El virus no desapareció, en gran parte debido al pensamiento mágico del presidente y a la mala gestión de la crisis por parte de su administración. La pandemia se extendió por todo el país, matando a cientos de miles de personas y devastando la economía. Fue un doble golpe a las posibilidades de reelección de Trump y a la respuesta inflexible del presidente a las protestas de Black Lives Matter, que complació a su base entre la clase trabajadora blanca, pero también reforzó el rechazo entre otros sectores sociales decisivos. Los negros acudieron a votar en un número sin precedentes, ayudando a inclinar los estados decisivos a favor de Joe Biden. Muchos querían que siguiera como presidente, pero muchos más querían que se fuera. Una simple realidad matemática recibida con júbilo a lo largo del país cuando salió el resultado. Incrédulo y desesperado, Trump gritó trampa. Esto es un fraude al pueblo, es una vergüenza para nuestro país. Nos preparábamos para ganar estas elecciones, francamente, ganamos estas elecciones. Y así comenzaron los desafíos legales bajo la batuta de su desafortunado abogado Rudy Giuliani. Cuando el vicepresidente Pence resistió a la presión de Trump para no certificar los resultados, Trump exhortó a sus fieles seguidores a tomar medidas. El asalto al Congreso fue la gota que colmó el vaso para muchos. Su poco entusiasta llamamiento a la calma hizo poco para evitar un segundo impeachment. Sé que os duele, que estáis heridos. Tuvimos una elección que nos fue robada, fue una elección aplastante y todo el mundo lo sabe, especialmente el otro bando, pero os tenéis que ir a casa ahora. Y luego el golpe mortal. Las redes sociales silenciaron su voz y le cortaron la conexión con sus firmes partidarios. Una visita a su incompleto muro fronterizo fue su aparición pública final, un símbolo de la división y de los asuntos sin resolver, como la carrera política de Trump, con una eventual destitución en el horizonte. Un regreso está ahora fuera de su alcance. Lo cierto, queridos amigos, es que no hay plazo que no se cumpla y prácticamente estamos a unas horas de que Donald Trump tenga que salir de la casa que le albergó por 4 años. Decisiones, varias decisiones. Recordemos que ahí precisamente en la Casa Blanca se firmaron órdenes ejecutivas, como por ejemplo la anulación de la ley Johnson, que directamente habla de quitar esa idea de la separación de la Iglesia y el Estado. En más de una ocasión vimos a los pastores
evangélicos, protestantes, acercarse a la Casa Blanca buscando el apoyo y dar el apoyo, pero especialmente recibir el derecho a maniobrar también en la política. Un deseo que no es sano, porque todo el tiempo que la Iglesia se una con el Estado, siempre traerá fuertes problemas. ¿Cuál es el legado de Donald Trump? ¿Cuál es la importancia? ¿Será acaso que dejó preparado el camino para el próximo presidente en cuanto a este tema tan importante que es la separación de la Iglesia y el Estado? ¿Será que ahora es más fácil entonces alcanzar algunos decretos y leyes que antes hubiese sido más difícil? Todo esto nos lo preguntamos, pero la realidad es que Trump pasa sus últimas horas ya en la Casa Blanca. Y aquí hacemos un breve recuento de lo que sucede. Inclusive, debo decirte que ya está preparando su mudanza. 100 personas serán las que ayudarán a Donald Trump a moverlo con todas sus cosas, y por supuesto a la señora Melania Trump. Como Donald Trump ha decidido no estar en la investidura del nuevo presidente y no habrá de dar la bienvenida como normalmente se acostumbra en el protocolo, pues se espera que él viaje a su casa, allá donde está su club de golf en Florida, donde seguramente tendrá tiempo para reflexionar en la obra que hizo. Algunos evangélicos le llegaron a llamar el Ciro de la actualidad, porque pensaban que era el que habría de dar muchas libertades y garantías a la Iglesia. Bueno, pues aquí está el recuento de esta mudanza irreversible para Donald Trump. Adelante. Las últimas horas de Donald Trump como presidente de Estados Unidos transcurren en silencio, algo pocas veces visto durante su mandato. Mientras el reloj avanza hacia la asunción de Joe Biden el miércoles al mediodía, el magnate prepara su partida hacia una nueva vida en su residencia del club de golf Mar-a-Lago, en Palm Beach. Poco antes de dejar la presidencia, Trump se quedó sin su herramienta de comunicación favorita, su cuenta de Twitter, que fue suspendida luego de sus constantes mensajes incendiarios y de desinformación. Desde entonces, el mandatario ha dejado prácticamente de comunicarse con los ciudadanos y se ha refugiado en un círculo cada vez más exiguo de leales que lo respaldaron durante 2 meses en su esfuerzo inútil de anular los resultados de las elecciones de noviembre. Ese esfuerzo culminó el 6 de enero con Trump alentando a las masas a marchar hacia el Congreso. Después de que la multitud rompiera la barrera policial, golpeara a un policía que murió horas después y causara daños en el interior del edificio del Capitolio, la Cámara de Representantes abrió un nuevo juicio político contra el presidente, el segundo en un solo mandato, algo que nunca antes había sucedido. La última encuesta de Gallup del presidente reveló el lunes que su aprobación tocó un piso de 34%. La cifra promedio durante todo su periodo fue del 41%, la más baja de todos los inquilinos de la Casa Blanca desde que comenzó esta medición en 1938. Antes de dejar la Casa Blanca, Trump emitió el lunes una serie de órdenes de última hora. La más relevante de ellas fue el levantamiento de las prohibiciones impuestas debido al coronavirus a viajes desde la mayor parte de Europa y Brasil, una medida cuya implementación ya fue descartada por la portavoz de Biden. La polémica acompaña así hasta el último momento a la administración de Trump, el primer presidente en perder la reelección desde que George Bush padre fuera reemplazado por Bill Clinton en 1993. El primer exmandatario en rechazar la toma de posesión de su sucesor en un siglo y medio, partirá temprano hacia Florida para beneficiarse de los privilegios de los viajes presidenciales hasta el último minuto.
El Marine One lo llevará desde la Casa Blanca a la base conjunta Andrews para tomar el Air Force One, el avión presidencial que a partir del mediodía ya no podrá usar. Para algunos el presidente de la libertad, para otros el presidente polémico, en fin, cada uno tiene la libertad precisamente de pensar. Pero ahora, dejando atrás lo que se va quedando atrás, miremos hacia adelante. Y yo te pregunto, ¿será que el presidente número 46, llamado John Biden, conducirá a su país a una nueva era de prosperidad, de apertura internacional y libertad? ¿O existe la posibilidad de un incremento de libertinaje, el descaro inmoral de una nación que hace tiempo parece haberse apartado de los mandatos divinos? Bueno, son preguntas que me planteo y que comparto contigo, porque de acuerdo a el análisis que hago de las ideas, de la filosofía, de los valores que han guiado a John Biden, quien ya fue vicepresidente en la era del presidente Barack Obama, y inevitablemente me tengo que plantear algunas cuestiones que tienen relación directa con nuestras libertades como pueblo de Dios, con nuestro peregrinar por esta tierra. Pero bueno, mientras llega ese momento, la verdad es que hay una tensa calma en Washington. Se han desplegado miles, algunos hablan de 25,000 efectivos que están patrullando las calles de Washington, que especialmente alrededor del Capitolio, que fue asaltado hace algunos días, ahora se han tomado estrictas medidas de seguridad. Se ha pedido que los reporteros que han sido acreditados para estar ahí, las compañías vayan con chaleco antibalas. La verdad es que no se sabe lo que pudiera ocurrir. De manera personal, yo creo que ante tal dispositivo de seguridad es un poco difícil que alguna persona, a menos que su cabeza no esté bien, pues se atreva, ¿verdad?, a acercarse con malas intenciones. Pero no es eso lo que me preocupa. ¿Será que de acá en adelante los Estados Unidos quedan blindados con una seguridad y el mundo mantendrá esa seguridad que hoy podemos ver alrededor del Capitolio? ¿Qué piensa usted? Vamos a ver precisamente este informe acerca de esta tensa calma que reina en los Estados Unidos de Norteamérica. Washington, D.C. Estados Unidos despertó este domingo en un ambiente de tensa calma por el potencial de protestas a lo largo de la jornada en todo el país, pero con la esperanza de que el fuerte dispositivo de seguridad en Washington y en las capitales de los 50 estados evite nuevos episodios de violencia. El país norteamericano está en alerta máxima debido al aviso del Buró Federal de Investigación, el FBI, sobre protestas armadas en toda la nación entre el sábado y el miércoles 20, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tomará posesión del cargo. Las autoridades estatales han tomado medidas para acercar o asegurar los capitolios en cada estado y confían en que este fuerte dispositivo de seguridad disuada a los manifestantes de implicarse en cualquier acto violento. Así, las pistas que detectó el FBI en las redes sociales apuntaban a la posibilidad de un segundo asalto al Congreso de Estados Unidos tras el protagonizado el pasado 6 de enero por seguidores radicales del presidente saliente Donald Trump, así como a edificios de capitolios estatales en las capitales de cada estado. Sin embargo, algunos activistas de ultraderecha han instado a los seguidores de Trump a quedarse en casa, al asegurar que las protestas son una trampa para acusarles de actos violentos. En Washington, un amplio perímetro que ocupa todo el centro, incluido el Capitolio, la Casa Blanca y la explanada conocida como National Mall, se encuentra cerrado al paso de los viandantes o vehículos y seguirá así hasta después de la investidura de Biden del miércoles. Pues bien, queridos amigos, después de precisamente los hechos contra el Capitolio, hoy reina este fuerte dispositivo de seguridad. Algunos le llaman de intolerancia y restricción. Bueno, es la primera vez que ni siquiera el desfile que se acostumbra por
una de las avenidas principales de Washington, no se llevará a cabo. Todo se ha combinado, tanto la pandemia, que no permite que haya miles y miles de personas reunidas, como las situaciones que se han dado y el estado de inseguridad, de zozobra que precisamente reina en los Estados Unidos. Queridos amigos, y entramos entonces a esta nueva era. Estamos a punto de entrar, decía yo al principio, estamos ante un hecho histórico, ante una etapa nueva que se avecina. John Biden, que a la sazón en tiempos de Barack Obama, durante la administración, fue el presidente, precisamente vicepresidente de esta Cámara y de este país, realmente ahora se convierte en el primer mandatario de los Estados Unidos, del país que en este momento sigue siendo el país más poderoso del mundo. Pero permíteme compartir contigo dos versículos esenciales precisamente de la palabra de nuestro Dios. El primero, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el segundo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A la luz de la palabra de Dios, especialmente de Apocalipsis capítulo 13, no voy a leer todo el capítulo, pero sí te leeré algunos versículos. ¿Qué significado podemos nosotros encontrar? ¿Será que tiene alguna relación directa este avance, esta nueva etapa de la historia con el cronograma que Dios ha marcado con antelación? La palabra de Dios dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso quiere decir que este poder que sale del agua, y el agua representa muchedumbres, pueblos, es decir, un poder terrenal, un poder de este mundo, está en guerra, en conflicto contra el Dios del cielo. Y es que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, no solo vemos lo que acontece aquí en la tierra, sino procuramos entender en esta visión, en esta cosmovisión adventista, creemos que se desarrolla un conflicto, el conflicto de los siglos. Y en este contexto dice la palabra de Dios: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que para llegar a la apostasía nacional se requiere la intervención satánica, que es la que imparte y comparte precisamente lo que nosotros estamos viendo, es esa autoridad, ese trono, ese poder. Ahora, sabemos que esa primera bestia es el papado, pero esta otra bestia, después vi otra bestia, dice el apóstol Juan, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero, subrayo, hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia? Si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de la evolución, de la historia, de cómo se ha desarrollado, tenemos una respuesta, y esta respuesta la brinda el espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, precisamente en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Pregunta la sierva del Señor. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Atención,
Así que la primera bestia, la que sale del mar, la que vimos en los primeros versículos, hemos dicho, representa al papado. Y esta segunda bestia representa a los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que el pueblo adventista se ha mantenido fiel a la interpretación histórica, a la interpretación correcta de la palabra de Dios, diciendo que para que lleguemos al final y para que lleguemos a esa gran apostasía que está anunciada, para que lleguemos al gobierno mundial que impondrá la marca de la bestia, se requiere que el papado y los Estados Unidos tengan una conexión muy especial. Ahora, para que no quede duda, el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor, dice, un escritor notable, mismo libro, El conflicto de los siglos, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio, lo que realmente es en este momento los Estados Unidos. Y ahí está el punto de referencia. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Atención, queridos amigos. El versículo 12 dice que este poder, esta segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que los Estados Unidos de Norteamérica, y mira que lo estoy diciendo con plena confianza, con plena seguridad, tienen que ejercer toda la autoridad de la primera bestia el papado, y en presencia de ella, es decir, a salud de ella, en honor de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que la primera bestia sufrió una herida como de muerte. Pero ahora, por favor, vamos rápidamente. Dice que esta bestia también hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Algunos eruditos piensan que eso se refiere al armamento y a todo el asunto bélico que tienen los Estados Unidos. Pero no me voy a detener ahí. Permítame detenerme en el versículo 14. Dice que esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que resulta que los Estados Unidos le harán imagen. Y cuando le hagan esta imagen, de acuerdo al versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está ya ahora un asunto muy serio. Se perderá la libertad religiosa y aquel que no actúe conforme a los dictados de leyes, a los dictados de las leyes humanas y de los preceptos humanos, aquellos que no quieran ir a favor tendrán que atenerse a las consecuencias de acuerdo a este pasaje. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, dice la sierva del Señor. Es una imagen de la primera bestia, así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Es decir, tenemos que entender lo que sucedió. Ahora, cuando esto llegue, cuando este momento llegue, la palabra de Dios dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Atención, no es una vacuna, por cierto. No se trata simplemente de una vacuna, lo que hoy se está diciendo tanto. Tiene que ver con algo relacionado directamente con la adoración al Dios verdadero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se iba a lograr que el Vaticano y los Estados Unidos tuviesen esa unidad? Cuando hace tiempo estos 2 países con ideas tan diferentes, con orígenes tan diferentes,
con un pensamiento y una filosofía tan divergente, ¿cómo era posible que llegaran a un punto de unidad? Queridos amigos, esto sí que parecía algo casi imposible. Pero hoy cada vez vemos más imágenes precisamente de lo que se ha conseguido hasta hoy. Y Joe Biden, sin lugar a duda, tiene un perfil, y ahora quiero decir algo, permíteme subrayarlo. Yo no estoy diciendo que Biden sea el último presidente, no estoy poniendo fecha, pero quiero que analicemos. John Biden, después de John F. Kennedy, es el presidente, el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos. John Biden avanza o ha avanzado en lo que en otro tiempo, queridos amigos, sería increíble, porque Estados Unidos y el papado eran casi como el agua y el aceite. Hay una carta de uno de los presidentes más recientes de los Estados Unidos dirigida al Papa, y realmente es más bien una carta como de declaración de guerra en lugar de ser una carta amistosa. Parecía que esto iba a ser siempre así, pero al pueblo adventista Dios le dio el privilegio de tener una visión a través de esta humilde mujer llamada Elena G. de White. Y no me preocupa lo que digan los críticos ni lo que digan los incrédulos, no me preocupa. Tengo la certeza de que aquel que estudia la palabra de Dios y analiza y comprueba, con un escrito está todo lo que dejaron los testimonios para nuestra edificación, no será desorientado ni se sentirá defraudado, porque esto viene de Jehová. La sierva de Dios dice: los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Elena G. de White reafirma que los fundadores de esta nación siempre procuraron mantener la separación entre iglesia y Estado, cada uno en su lugar. Lo que Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La Constitución, queridos amigos, garantiza, la Constitución de los Estados Unidos, que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Atención con esto. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Mucho cuidado, queridos amigos, con esta cita, porque es fundamental. Ahora mira, pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, pero ¿qué cosa? Habla como un dragón. Ahora, yo estoy impactado, porque ¿cómo se iba a lograr esa unidad? ¿Cómo lograr que el agua y el aceite se unieran, hablando simbólicamente? Subrayo, fue la apostasía. De ahí el título de este programa de hoy, apostasía nacional. Es lo que conducirá al colapso de los Estados Unidos. Mira, lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Qué es lo que va a preparar? La apostasía. Atención, los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido. Esto está el 27 de julio escrito, el 27 de julio
en el libro Maranata, tú puedes verificar este hermosísimo libro. Y entonces ahora dice la sierva de Dios, pero el día en que restrinjan la libertad religiosa, abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad. Está hablando de los Estados Unidos directito. Y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. Por eso con seguridad digo que ante la apostasía, queridos amigos, que hemos visto en los últimos años de manera descarada, quiero decirles que precisamente estamos al borde del colapso. Mira lo que un ministro supuestamente protestante, anglicano, hizo para honrar al Papa y unirlo. Estamos hablando de este Papa, estamos hablando de esta época, estamos hablando de lo que ha sucedido, y esto sucedió precisamente aquí en los Estados Unidos con centenares de pastores adventistas. Primero la apostasía, luego la ruina nacional. Atención, vamos con Palmer. Cientos de cristianos pentecostales rezaron en esta reunión por la unidad de todos los cristianos. La historia que les contó el obispo pentecostal Tony Palmer les dejó con la boca abierta. ¿Sabes qué hizo en esa reunión? Palmer grabó un mensaje directo del Papa Francisco, obviamente todo en relación con el ecumenismo y la unidad, la invitación de la unidad religiosa. Y en esa reunión, los pastores, incluyendo al que miramos ahí en la imagen anterior, Copeland, que es uno de los más grandes televangelistas, de representante de la mal llamada teología de la prosperidad, pues precisamente, ¿no? Fue uno de los cientos de cristianos pentecostales que se llevara a cabo. Ahora, esto no era lo único. Ya también otros pastores en otras latitudes del planeta, aquí estamos viendo, han estado estrechando vínculos de manera directa con el papado. Los Estados Unidos relacionándose de una manera intensa. Ahora mira, cómo reciben precisamente en una iglesia de Italia, un amigo de Francisco, un pastor pentecostal. De hecho, la agencia católica del Vaticano, que es Reports, ¿verdad? Vaticano, del Vaticano, que es una agencia muy importante, ellos lo describen, le dan el título, o le dieron ese título de cómo recibieron al Papa como una estrella de rock. A ese punto lo llevaron. Atención con esto. Vamos rápidamente a ver precisamente cómo recibieron estos católicos, reciben a el Papa allí en su iglesia pentecostal. Todo en una relación de ecumenismo, todo en esto. Vamos adelante. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita. Esta vez para reunirse en privado con su amigo el pastor evangélico Giovanni Traetino. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita. Que se ve, no era el único que estaba entusiasmado con el encuentro. Decenas de personas de la Iglesia Pentecostal de la Reconciliación no escondieron su alegría. Durante la visita privada al templo, Giovanni Traetino invitó al Papa a rezar juntos el Padre Nuestro. Después, tras una breve canción, el Papa les habló. Queridos amigos, el terreno está preparado. Donald Trump, los pastores, procuraron derribar el muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Lo que veremos en la siguiente administración simplemente es la continuidad de todo lo que se ha preparado. Ahora estamos viendo como el presidente John Biden, la esposa, son grandes amigos del Papa, son católicos. De hecho, él asegura que comulga todos los domingos en misa, al mismo tiempo que
él es un promotor del aborto y de la comunidad LGBT. ¿Qué veremos durante los siguientes días? Tal vez la consecución de lo que vimos en el discurso del Papa Francisco en el Congreso, ahí precisamente a espaldas en el Congreso, ahí estaba John Biden. Señor vicepresidente, porque el día de mañana el que recibe precisamente en oración a este nuevo presidente es nada más y nada menos que el presidente emérito de la Universidad de los Jesuitas de la Georgetown. Hemos visto todo, amigos míos, una alianza supuestamente santa. Este programa lo llevaremos, pero estamos muy cerca, queridos amigos, seguramente de ver grandes cumplimientos en el cronograma profético. Jehová te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.